Bienvenidos a Una siesta a la vez, el podcast en donde aprovechamos el silencio, pero también el caos, para hablar de todo lo que sucede detrás de criar a niñas y niños. Yo soy Cris, mamá de 2, de tiempo completo. Pocas veces me verán peinada y sobrevivo con café. Y yo soy Mara, niñera con más de 10 años de experiencia entre berrinches, pañales, jefes y reflexiones sobre la crianza. Aquí hablamos como hablamos nosotras, con risas, un poco de cansancio, pero con el corazón abierto. Bienvenidas a Una siesta a la vez. Bueno, y el día de hoy tenemos este episodio de testimonios. Y como les recordamos, el episodio pasado hablamos sobre criar y sanar. Si no han visto ese tema, les recomendamos que vayan y lo vean o lo pueden ver después de este episodio para ampliar más el panorama. Y lo que queremos compartir ahora pues son testimonios de mamás y de niñeras. Exacto. Estamos contentas hoy porque vamos a hacer esta herramienta de que muchas mamis, muchas nanis y muchas mujeres valiosas puedan ser escuchadas, en donde su voz tenga un espacio importante y que compartan con nosotros y con todos ustedes que nos observan, nos ven, nos escuchan, testimonios importantes, historias, unas más difíciles que otras, pero de todas podemos aprender y valorarles su experiencia. Y con lo que queremos empezar hoy vamos a hablar de estos testimonios muy importantes y vamos a tocar o atravesar estos 4 temas que si los estás escuchando y sientes que van contigo o que quizá no has reflexionado lo suficiente, entonces quédate porque son los siguientes. No es lo mismo ser nani que ser mami. La paciencia cambia cuando el amor te atraviesa. Uh-huh. La culpa, ese idioma materno, y sanar mientras criamos. ¿Qué te parece? Muy interesante. El día de hoy tenemos muchísimo tema que desmenuzar, podríamos decirle, ¿no? De poder entender desde diferentes perspectivas la maternidad cuando se es de hijos propios, cuando se es de hijos ajenos, pero siempre con la misma sintonía de hacerlo con mucho amor y de aprender todas de todas. Es un episodio bien interesante porque vamos a escuchar la voz de mujeres, como lo mencionábamos, en donde nos comparten experiencias dentro de estos 4 temas que van a estar bien cargaditos de fuerza, de contenido. Sí, lo que me parece muy interesante también es cómo tenemos el común denominador, que es la crianza de los niños, y sin embargo, cada quien lo vive de su propia experiencia. No es lo mismo, no se repite. Entonces, vamos a comenzar con el primer bloque de no es lo mismo ser nani que ser mamá. Ok, empezamos con este anónimo que dice: cuando nació mi hijo, pensé que toda esa experiencia de ser nani me preparaba para ser madre. Pero qué estrellada me di. Ser mamá es algo completamente distinto, especialmente por la carga emocional y el cansancio extremo. Para mí ha sido un camino difícil. Ok, testimonio 2. Lo voy a decir el segundo también porque es el mismo tema para que podamos reflexionar, ok. Agradecemos a la mamita que nos compartió eso, una nani que se convirtió en madre y es lo que nos platica. Ahora vamos a ver 2. Siguiente anónimo. Yo cuidaba trillizos desde que nacieron hasta los 2 y medio y fue más fácil que ser mamá de una. Mi hija tiene 3 y medio y a veces siento que no podré con otro. Ser mamá 24/7 es durísimo. ¡Wow! Súper interesante cómo podemos ver esta perspectiva de niñeras con mucha experiencia cuidando niños ajenos a cuidando a los propios. O sea, impactante es decir, cuidé 3, o sea, de la misma edad, del mismo momento, trillizos, a pasarme a ser mamá y cómo le ha impactado, ¿no? Y también la primera mamita, también lo mismo, el decir la situación de, vengo con experiencia, yo ya sé a lo que voy y llegar y no es lo que esperabas. Sí, me parece interesante, como decimos, esta mamá que cuidaba trillizos y luego dice, oye, yo quiero más hijos, pero me las estoy dudando de que no voy a poder más que con uno, ¿no? Imagínate, ¿te imaginas ese impacto que te causa el decir, sí, yo quiero 2, quiero 3 y luego... No, y sabes que también, Mara, la seguridad en la que
la seguridad y la confianza de ti misma, para mí eso es algo bien importante de reflexionar. La seguridad y confianza de ti misma de enfrentarte a una maternidad después de una experiencia de 3 al mismo tiempo. Entonces, es decir, si yo ya pude hacer esto, ¿qué tan complicado va a ser tener 1, 2, 3 y en diferentes edades, ¿no? Es decir, eran 3 que lloraban, que estaban en la misma etapa, o sea, 3 de lactancia o 3 de, como 3 toddlers, o sea, 3 al mismo tiempo en berrinches, sentir que fue muy difícil, lo sobrellevaste, bueno, uno va creciendo, el segundo, pero luego te das cuenta como que el reto es completamente diferente y lo abrumador que puede ser para uno como para de mujer, de mamá, el sentir que toda esa confianza donde quedó, ¿no? Como te desplomas y luego empiezas a dudar de ti misma. Porque creíste que la experiencia de niñera te daba las herramientas para afrontar una maternidad de tiempo completo y ahí es importante abrazarnos, acompañarnos como mamás y que esa confianza de ti misma no se pierda, ¿no? Como que ese sería el sentido. Y eso es algo que a la vez a mí también me da miedo, porque con mis hijos tengo esa experiencia y yo siento como que, claro, el que venga, ¿no? Pero soy consciente escuchando pues a otras amigas que también se convirtieron en mamás, y ver lo que me cuentan. Pero también una otra parte es sentir que no todas las experiencias son iguales, ¿no? A veces, como mencionas tú, cuidar a niños que están en la misma etapa de crecimiento, yo he pensado que puede ser un poco más sencillo que cuidar a dos niños que uno tiene 1 año, el otro tiene 4 y es como de, híjole. Sí, el contraste de las edades porque demandan muy diferentes situaciones. Sí. Y también, ¿sabes? El análisis, la reflexión de como mamás, siento yo que tenemos muchas más expectativas porque son hijos propios y yo con experiencia puedo decir que a mí me sucede que es como mi responsabilidad de que este ser humano se forme a lo que yo considero que es lo positivo, lo bueno, los valores. Entonces como que cae esa responsabilidad y a pesar de que cuidar hijos ajenos es una responsabilidad muy grande y lo haces lo mejor que puedes, no es una misma constante, porque si tú observas que sus papás son, mencionábamos en otros episodios muy interesante el tema, son autoritarios y sus papás tienen otro tipo de filosofía, como que tú sabes que estás de pasadita, ¿no? Entonces das lo mejor que puedes, lo cuidas, que el niño esté bien, la niña, que jueguen, que sean felices, que estén protegidos, pero no necesariamente esa sensación de decir tu que responsabilidad. sí, este ser humano, para que sea un ser humano lleno de valores, un ser humano íntegro, depende de mí, de su papá, de su entorno, de lo que yo decida si va o no va hacia la escuela o quién lo cuida, quién no lo cuida. Entonces, ese análisis para mí es importante, en donde pudiera yo invitarlas a las niñeras, suelten la comparación de cuidar niños ajenos con cuidar los propios por la fuerza que hay en ya te corresponde a ti la integración del desarrollo completo de esa persona, de ese bebito. Sí, como mencionan ahí, no es lo mismo estar ahí que 24/7, cuando ya totalmente, ¿no? Y hablan de esta carga existente de simplemente no es el número de horas, no es el número de niños, es la responsabilidad que conlleva ser parte de esta persona ya todos los días, ¿no? Sí. Y también aquí me gustaría mencionar el tema de las tías, de los tíos, cuando nunca han sido, por ejemplo, yo me hice mamá antes de ser tía directa. Tú tienes un caso al revés, tu hermana primero tuvo bebés antes de que tengas tú los tuyos. Entonces, también yo tengo conocidas y testimonios en donde decía, es que yo fui primero tía, o sea, mis hermanos, hermanas tuvieron primero hijos que yo, y ese amor, ¿sabes? Es que no voy a querer a nadie más. O sea, tú cómo amarás a tus sobrinas, ¿no? Es que no puedo amar a nadie más, como que el miedo de convertirte en mamá porque ya tienes a los sobrinos y si tienes contacto los cuidas y los que tienes el cariño, pero lo llegan los hijos propios y vuelve y pasa esa sensación de la niñera cuando se hace mamá o de la tía cuando se hace mamá, ¿no? Como este tema de que te encuentras con un mundo diferente y sí puedes querer más que a un sobrino, no es que dejes de querer al sobrino, pero pues no va a ser lo mismo. Entonces, es muy diferente el trabajo de niñeras y mamás. Sin embargo, sí puedo hacer como conclusión y análisis de ambos dos son igual de agotadores. O sea, muy satisfactorios, con llenos de cheques al corazón, pero igual de agotadores. O sea, reconocer y aplaudir a las cuidadoras y bueno, a las mamás, pues claro, también ni se diga. Sí, y la experiencia es algo que también ayuda,
pero no significa que ya lo tienes solucionado. Eso, esa frase es hermosa, Mara, me encanta, sí. La experiencia, siéntete con la confianza de que ya practicaste mucho, sin embargo, no has vivido lo que se va a vivir, ¿no? Yo creo que si las niñeras, aquí las que nos escuchan, las cuidadoras, tienen el deseo y convertirse en madres, lo están buscando, algún momento va a llegar en sus vidas, sientan esa convicción de decir, la experiencia me va a ayudar, pero no quiere decir que tenga asegurado el reto, ¿no? O sea, para que suelten la expectativa. Exacto, es muy importante porque es lo mismo que hablábamos en el episodio sobre cuando estás preparada de esto es normal, vas a sentir que hay algo más en ti, que tengo depresión postparto o no, saber con anticipación que eso puede ocurrir es como ya decir, ok, no estoy loca, ¿no? Sí, es normal, ya me lo habían advertido. Y para eso son estos momentos, estos canales, para eso son estos espacios en los que estamos creando mujeres en comunidad de mujeres para decirles, sí, es normal que sientas que tu experiencia no sirvió de nada, porque sí funciona y sí sirvió. Sin embargo, es normal que te sientas abrumada. Es normal que antes cuidabas a niños con tu cuerpo esbelto y perfecto y luego ya sientes que vives en otro cuerpo y que está bien y que sientas una comunidad que te apoya totalmente. Entonces, sin miedo, pero con confianza. Sí, claro. Y por ejemplo, yo he experimentado esa carga emocional de la que ellas hablan como, no, es más pesado los hijos propios por la carga emocional. Pero eso ya va a depender de, en el caso de niñeras, como de cada familia, el tipo de carga que te van a aventar, ¿no? Porque hay unas que en serio, nada más llegas, juegas, los llevas a la actividad, regresas, listo, ¿no? Y esa carga no es tan pesada a la carga que experimentas cuando tú haces el mandado, tú le haces de comer, tú le cortas las uñas, tú le compras los zapatos nuevos. Esa carga es más pesada y por eso es la parte donde me da miedo, como... Sí, he experimentado ese tipo de carga, pero sigue sin ser al full, digo, ay, agárrate. Sí, ya he dado pasitos muy acercados a lo que va a ser, porque has estado en familias en donde desde el día cero estuviste presente y compartiste bastantes años con el recién nacido y te dieron esa experiencia de la carga como casi completa. Casi, pero... Y ese casi... Da miedo, da miedo. Sí. Ese casi como que te atormenta y dices tú, es una probadita. Yo en un episodio les decía, o sea, si yo les tengo que decir, ya están embarazadas y ya es muy común, y vuelvo y lo repito, que digan, duerme ahorita que puedas. Mi consejo es no duermes, no duermas, ve acostumbrando al cuerpo a no dormir para que no sea tan difícil. Y esta lo aplicaría con eso que mencionas. Ve haciendo lo que se sienta... que en tu mente puedas imaginar realmente que va a ser más complejo de lo que está haciendo ahorita, para que cuando lo vivas, yo me imaginé que iba a ser peor, ¿no? Yo siento como que ayuda a esas expectativas tan extremas en algunas ocasiones, para cuando lo vivas, bueno, no fue tan grave. Sí, eso definitivamente creo que va a ayudar. En vez de que romantices, ¿no? Como la mamita que antes fue niñera que nos compartió su testimonio es, no, pues yo ya tengo experiencia, ya sé a lo que voy. Pero realmente si lo hubiera pensado, no, yo creo que he probado un 15% del 100%. A lo mejor esa anticipación de imaginación la hubiera ayudado a que no fuera tan el remolino que el golpe que mencionan, ¿no? Claro. Vamos a pasar al bloque 2 de la paciencia cambia cuando el amor te atraviesa. ¿Okay? Y aquí tenemos 3 testimonios anónimos, 3. Ok, vamos con el primero. Lo primero que noté al convertirme en mamá fue mi nivel de paciencia. Aumentó increíblemente. Trataba de entender por qué mi bebé hacía pataletas en vez de alterarme como antes. Pasamos al segundo. La paciencia en mi caso fue más fácil tenerla con los niños que cuidaba. Cuando es tu trabajo, te toca seguir las reglas. Cuando es tu hijo, defines tú los límites y eso lo hace más difícil. Y el tercero... Me pasó al revés. Tenía más paciencia con la bebé que cuidaba que con mi propia hija. Y ahora tiendo a compararla con la otra bebé, aunque no sea lo correcto. ¡Wow! Son muy contrastantes, ¿verdad? Muy contrastantes, sí, totalmente. El sentido de una fue más paciente con el que no era propio a que con el propio y luego viceversa. Me parece
un análisis muy importante de decir por qué creemos que le sucedió esto y, ¿sabes? Como que yo aquí aplicaría ese ingrediente del instinto de mamá y también el ingrediente del cansancio de mamá. Y sabes también cuál otro, del entorno, porque si todo a tu alrededor es un apoyo, es una red de apoyo, una tribu, también eso como que te ayuda, ¿no? Como yo he hecho la reflexión de uno cuando nada más tiene el rol de llegar, me dijiste que los llevara al parque, los llevo al parque, regreso, me dijiste que los metiera a bañar, los meto a bañar, regreso. Esa carga no existe mental en mí porque nada más estoy haciendo órdenes de una actividad específica. Y tengo la energía, ¿no? Ya cuando me toca a mí todo, hacer la decisión, encargar esto, va sumando, que la paciencia me va quedando menos y menos y menos. O sea, como ya mi límite de las capacidades de lo que tengo que hacer ya está al tope. Sí, sí, totalmente. No se puede comparar la responsabilidad de mamá ante el ser humano que de alguien que está ciertas horas con ciertas solicitudes a ejecutar con dicho bebé, ¿no? Sí, sí es totalmente... Sin embargo, hay quienes fueron más pacientes con los propios que con los... Y hablan de, al cambiarle el switch, de tratar de entender qué está pasando, ¿no? Que como ya es su hijo, a lo mejor decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, porque ya es directo el análisis que puedes hacer, ¿no? Cuando no es tu hijo y el niño está llorando, pues no entiendes por qué si tú acabas de llegar, ¿no? Sí. Como, ¿qué está pasando? No lo tolero. No supe si tuvo mala noche, si la mamá le acaba de gritar, si es como que llegas como más en un plan sin externo. Contexto, sí. Y como de que en qué me metí, me toca calmarlo, ¿no? Y cuando eres mamá es como, pues, como eres tú la responsable, piensas... es que vamos a ver qué pasó aquí, si me alteré, si perdí la paciencia, si no durmió bien. Y también eso tiene que ver en que uno como mamá busca el cómo hacerlo mejor. A ver, sentía que con el que yo cuidaba antes de ser mamá, por decir un ejemplo de los testimonios, me provocaba más de que, ¡ay, niño, ¿qué hago contigo? O sea, pues puedes alterarte un poco más porque no es tu hijo, no lo conoces al centavo. Cuando tienes el propio y vas con él aprendiendo a autoconocerse, él contigo, tú con él, y sabes que sí, que no, como por ejemplo, es llanto de sueño, es llanto. Entonces, cuando a mí me pasa que ya trae llanto de sueño y yo estoy cocinando, uno ya sabe que están ahí, jaloneándote, y yo terminando el sartén, la estufa y todo jalón. Y entonces puedes ahí como sentir, bueno, si reviento, ¿para qué? Si ya sé que lo tengo que llevar a dormir. Como que empiezas como mamá a analizarte de... ya conozco la situación, ya sé que es sueño, que nada más dejo de cocinar para ir a llevarlo a dormir y con eso se calma. Es esa reflexión y ese análisis de qué es lo que necesita, porque yo sé, yo lo conozco, si tal cual lo que vas mencionando, y eso te puede generar. También es porque mamás más conscientes de querer mejorar en su crianza, en su maternidad, en hacerlo cada vez mejor, en darles mejores herramientas a los hijos, en no exponer ciertas cosas que no les parecieron en la maternidad de su infancia. También es esas mamitas, yo creo que le pasó a esta mamita que nos da testimonio en buscar mejorar, en buscar analizar el comportamiento de sus hijos en la maternidad para hacerlo mejor desde lo que pueden. Y también por eso menciono esto del entorno, porque si así en el aspecto o en el caso de las niñeras, cuando la familia tiene un peso de la crianza y tú tienes otro peso, es compartido y es más ligero. Lo mismo sucede como mamá en casa. Si tu pareja carga un peso, tú cargas otro peso, entonces está más alivianado, tienes más espacio de esa paciencia, ¿no? Que siento yo que por eso las mamás crean ese espacio para la pareja, que cuando la pareja llega pues se dedica a jugar y que sí, la pijama y que no, porque la mamá creó ese espacio de, ok, están listos para, no te molesté con la cita del doctor, ni con, bueno, molestar entre comillas, ¿verdad? No te hablé de esto, me encargué de esto, para que cuando tú llegas estés listo. Sí, resolví muchas cosas como mamá para que pueda fluir el juego con papá cuando llegue después del trabajo, ¿no? Pero porque ya hubo mucho trabajo previo es como que cuando haces un pastel y horneé y me tocó los ingredientes, molé,
Y él llega y pum, ya está en el horno, ¿no? Es como, sí, pero ¿qué hubo detrás de todo esto, de todo esta Y preparación? esta parte es la que decimos que es muy importante, o sea, la parte de tener ese círculo, esa red de apoyo también cuando sientes es que la paciencia no te alcanza. Sí, y aquí hablando también en testimonio, aprovechando el tema que yo les he compartido, bueno, mi esposo y yo no somos de aquí, en este país en donde vivimos, nos venimos, estamos aquí de migrantes y poder generar nuevos espacios. Y a nosotros nos sucede eso, que estamos muy solos para nuestra crianza y es bien importante lo que mencionas. Y yo me he hecho consciente a través de esto que se está generando, este proyecto tan lindo del podcast, me he hecho consciente con esos análisis y reflexiones, qué importante es tener esta comunidad y crearla. O sea, yo ahorita mamitas, las que nos escuchan y estén aquí conmigo y con Mara, tienen como una oportunidad de acercarse a crear esa comunidad. A lo mejor si no estamos cerca físicamente de hacer el play day, o sea, el día de juegos con los niños, pero sí poder tener esa sensación de comunidad en donde pareciera que estoy sola, pero no estoy tan sola. Y me hago consciente con estos temas, el que sí he maternado en mucha soledad y como que de repente sí digo, ay, caray, o sea, tantos años de yo así, me han despertado y he sentido como duelo dentro de mí. Sin embargo, es algo que me ha impulsado como, bueno, es mi responsabilidad evitar sentirme esto y para eso es crear una comunidad. Entonces empiezo a buscar, ¿no? A ver, Mara, con las niñeras, entonces tú cuidas los niños, yo cuido los míos y nos juntamos y vamos a la biblioteca. Es como salir a buscar esa comunidad. Y a las mamás y a las niñeras y todo les invitaríamos, Mari y yo, a que salieran a buscar una comunidad si están lejos de su familia. O sea, como que provóquenla, que es un proyecto que yo estoy haciendo personal, provocando mis amigas nuevas con bebé o con niños de los de mi edad, de los niños de mi edad, para poder sentirme acogida, ¿no? Con gente. Y es algo que en mi experiencia, cuando yo empezaba en mis primeros años, no tenía esa comunidad porque la dinámica de esa familia era tú cuidas a los niños en la casa sin sacarlos de ahí, entonces no tenía la comunidad. Ahora inmediatamente lo que hago al agarrar un trabajo es buscar esa comunidad. Muchas veces, aunque cambie de familia, sigo teniendo el mismo círculo, ¿no? Entonces, pues sigue ayudando como, sobre todo cuando agarro niños que son como parecidos en el rango de edad, puedes volver a frecuentar a la misma gente, pero ahora es algo que sé que es mi no negociable, o sea, buscar o trabajar para familias en donde entiendan eso de la tribu y que yo pueda buscar ese círculo, porque ya me tocó criar a niños así sola y no lo quiero ya te diste cuenta que no es sano para ti y si no estás bien tú, no está bien nadie del que estás cuidando. Entonces es bien importante esto que estamos mencionando a las mamitas que se sientan solas. Pueden estar con su familia cerca y no sentirse en sintonía. Puede pasar que no te guste la manera en la que tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu prima, tu vecina les trata a tus hijos. Puede pasar que no sientas la misma sintonía en la misma crianza, en la misma filosofía. Entonces, genérala. Es un negociable porque sí es bien importante que te sientas acogida, que poder echar esta charla deliciosa mientras tu hijo está seguro, mientras juega con otros niños, provocarla. O sea, tú ya la buscas y yo estoy en este proyecto de buscarla. Y para las que no saben dónde comenzar, yo les recomiendo mucho las bibliotecas. Bueno, aquí en Estados Unidos se me ocurre eso. Es un punto núcleo. Es el punto donde todo muy mundo... buen tip. Porque aquí existe el story time, ¿no? Cuando van y es media hora donde les ponen actividades a los niños de leer un libro y luego aquí están los juguetes y se da esa comunidad como que te permite el espacio que puedas quedarte ahí cuando se termina la historia. Sí. No es como que se acaba la historia, nos vemos, bye, sálganse todos. O sea, no, es un espacio abierto donde, ok, terminó y aquí están los juguetes, juegan, allá afuera sales a comer. Y ahí, de hecho, es donde yo he construido todos estos círculos, porque cuando yo me mudé a Texas, pues no conocía a nadie. Sí. Y ahí fui armando este grupo de compañeras nannies que pues nos vamos apoyando y que nos vamos frecuentando todos. Y poder escuchar esos tips, a dónde vas, a dónde lo llevas, qué haces, cuando tienes la posibilidad de las familias que te lo permiten y las mamás que, bueno, tienen libre decisión de ir y llevar,
yo no había tenido esa oportunidad y gracias a que conocí a Mara y gracias que ella me dijo, mira, ya llevaste a tu niño a tal biblioteca, ya llevaste a tal juego. Y es como, no, estamos en la misma ciudad, yo no conocía tantas cosas que, digo, a pesar de que hay internet y a pesar que no es lo mismo que alguien te diga, vamos, o alguien que te recomiende, yo ya llevé al niño y seguro, a que entres a internet, ¿no? Entonces, búsquense una comunidad, no sé, hay tantas mamás en el mundo como buscando, nada más es aceptar que se necesita y hacer clic y poder enganchar, ¿no? En su espacio, en su ciudad, qué lugares puedes concretarte o acudir con... Y ver la necesidad de esos espacios también, porque también de ahí han surgido muchos negocios. Sí, He claro. visto, aquí hay este negocio que se llama My Gym, donde los niños van y son cosas como colchones y escaleras y suben y pelotas y cosas como para que ellos exploren, ¿no? Y yo sé que ellos es una familia que salió de la necesidad de, oye, ¿dónde Sí, llevamos a los niños? total. Necesitamos como estos espacios, ¿no? Entonces, para mamás emprendedoras también es un También buen... alerta que sí hay muchísima necesidad de cómo las mamás puedan coincidir, a la palabra que busco ahorita, que coincidir en la similitud de la necesidad de crear esa comunidad. Y ya nos vemos los miércoles a las 11 de la mañana en tal lugar, para poder sentir que en lo que platicamos los niños están ahí, ¿no? Sí, porque ni modo que te esperes hasta que entren a la escuela para tener un círculo, ¿no? O sea, No. ¿qué pasa cuando el niño tiene 9 meses, 10 meses? O sea, que todavía no Sí, es no, como... así me siento yo, sí, mi hijo mayor tiene 4 y medio, el chiquito tiene 1 y medio, y aún así 4 y medio, y todavía estoy como en ese momento de sin amigas con niños de la misma edad, como que todavía muy sola en ese sentido. Y esto me ha hecho eso, reflexionar, y bueno, Que así ya como lo estás estoy haciendo, buscando. Mara me está enseñando y las invitamos a que lo busquen, ¿no? A que generen su comunidad. Sí. Pasemos al bloque 3, que es la culpa, este idioma materno. Me encantó eso porque ¡Wow! sí parece un idioma. Sí parece un idioma. Universal de la maternidad. Ok, chéquense el tema. La culpa es un idioma materno. Yo creo que aquí las mamás lo van a confirmar. Sí. Entonces tenemos también 3 testimonios de aquí. El primero es, la toma de decisiones cuando son tus hijos viene acompañada de dudas, frustración y culpa. Nadie te prepara para la culpa. Cada noche me duermo queriendo ser una mejor mamá. Siguiente testimonio. Okay. Tengo mucha culpa de venir a cuidar otros bebés que no son míos. Siento que cuido más a los bebés que cuido que a la mía. O sea, esta es una mamá niñera que sigue ejerciendo de niñera. Okay. Y el tercero, ahora tengo mi trabajo profesional y al terminar la jornada me toca ser mamá. Nunca se descansa. Quisiera hacer manualidades, pero me siento tan agotada. Uy, sí. O sea, sí, 3 sí, testimonios sí, diferentes, sí. pero el común denominador, la culpa. La culpa, sí. Y la culpa en diferentes aspectos, ¿te fijas? O sea, Sí. una como que es que tener las dudas, la frustración, las decisiones que me tocan a mí, qué culpa de decidir algo que a lo mejor no va a ser lo mejor para mi hijo pero quiero ser mejor mamá, ¿no? La segunda de, oye, qué culpa de que estoy trabajando de niñera cuidando a otros niños y la mía está ya en la guardería. Sí. Y la tercera de, oye, estoy trabajando, pero llego a la casa y qué culpa de que no me quiero sentar con el niño porque estoy cansada. O sea, eso... Yo quiero reflexionar un poquito, 2 pasitos atrás de la culpa. O sea, se genera culpa porque, para mí como en reflexión, porque hay una comparación. Yo creo que a partir de la palabra comparación, observar lo que otros hacen y lo que yo hago y dejo de hacer, entonces ahí se genera, porque me siento culpable de no haberte traído helado porque yo traje helado, entonces, o me siento culpable porque es como que la culpa es un sentimiento de que estoy haciendo algo mal. Es un sentimiento de que viene la culpa y luego viene el arrepentimiento. Es como pude haber, pero no hice, ¿no? Oh, qué interesante. Y yo siento que antes de que llegue un arrepentimiento, que el arrepentimiento es como too late, o sea, muy tarde, ya hizo lo que hizo y si estás arrepentido, puedes ir a pedir perdón, pero entonces es como un caminito que no va llevando a algo sano y saludable. Yo creo que podemos mamás, niñeras, principalmente mamás, que es el caso, evitar la culpa cuando evitemos compararnos. Comparar.
Yo siento, o sea, imagínense, vamos a hacer así un tema utópico en que visualicen una fantasía en que cada mamá agarra con mamá, papá, obviamente familia, agarran sus hijitos y como que imaginen y visualicen el tema de que crían de forma muy, muy aislada, ¿no? Como personas aisladas, en el desierto, en la playa, en el bosque, como de formas aisladas y sin internet. ¿Qué harías ahí? El instinto. O sea, el instinto de que vas al bosque y recopilas el fruto y lo traes, pero no te va a dar culpa ir a traer fruto y traerlo y durar 2, 3 horas allá y venir o irte al río a pescar. No sé, no te va a dar culpa porque es lo que se tiene que hacer y no estás viendo a nadie si lo está haciendo diferente. Y no te da culpa que si aquí no hay, por ejemplo, que estás en el desierto, aquí no hay agua, no te da culpa porque, ay, pero es que mi hijo no tiene acceso a esa vez. Tal cual, o sea, en esta utopía vamos a suponer que está la mamá criando en el desierto y sí, o sea, no hay abundancia en agua, entonces no hay tinas, no hay albercas, no hay chapoteaderos. Pues no te da culpa que el niño no se meta a una chapoteadera porque no es algo que conoces, no es algo que tengas acceso, no es... Sin embargo, en la globalización y con el internet y ver las maternidades por todos lados de diferentes formas, tamaños, que es algo muy ventajoso, que padre cómo le está haciendo ellas, cómo le está haciendo aquellas, siempre y cuando tengas la capacidad de no compararte para no generar culpa. O sea, y sí como testimonio aquí aprovechando este tema, a una mamita la voy a incluir aquí en este testimonio, que también habla sobre esto. Y esta mamita nos comparte, la voz de ella dice: la constante en mi vida y en las madres que tengo a mi alrededor es la culpa, lo que estábamos hablando. El compararnos con otras, lo que hacen y dejan de hacer. Ella en el audio que nos compartía nos hacía una reflexión. Dice, el ver mujeres perfectas en las redes y verlas cómo salen tan increíbles modelos después de recién paridas, me hace sentir mal el que yo me sienta tan mal después de haber tenido a mi bebé, ¿no? Es ese sentimiento de las redes sociales nos muestran lo que ellas quieren mostrar. Exacto. Y si una mamá no quiere mostrarse ni greñuda, ni desmaquillada, ni en chancletas, si no quiere mostrarse así, no lo va a hacer, te va a mostrar su mejor lado y eso tiene todo su derecho. O sea, la felicito, la aplaudo porque esa mamita decide mostrar esa parte de su vida. La perfección, peinada, divina, perfecta, qué lindo. Aquí la situación es cómo tú lo afrontas, cómo tú lo observas. O sea, para mí si tú viste a esa mamita perfecta y te identificaste que ella va saliendo de parir y tú lo acabas de hacer, pero no te ves como ella, es qué lindo, qué padre que tengas esa capacidad de verte así desde lo que me quieres mostrar. Porque, a ver, son 15 segundos. El video dura 15 segundos. No te está mostrando 24 horas después del parto. Pero es soltar esa comparación para que tú sueltes la culpa de no ser la mamá perfecta que está creyendo mostrar esta persona, ¿no? Entonces yo les invitaría a las mamás, claro, todos la hemos sentido, es nuestro lenguaje, cada vez la vas a sentir menos cuando decidas amar tu maternidad. Y no comparar, eso me pareció muy interesante eso que dijiste, que nace la comparación y quizá también pueden hacer como de parte biológica o en instinto, porque es un sentimiento humano, la culpa, que te hace querer cambiar algo que no estás conforme, ¿no? Entonces creo que biológicamente pues está como ahí por la razón de, ok, esto, a ver, analízalo, a ver si lo quieres cambiar o no, pero exactamente eso que dices tú, a ver, ¿qué puedo aportar yo? Estoy dando lo mejor de mí, esto es lo que yo puedo hacer y eso para mí ya es un 100%, ¿no? O sea, lo mismo que hablamos cuando las parejas, en el tema de las parejas que se apoyan, que no es 50-50, es que los dos están dando el 100 y el 100 de los dos. Sí, entonces sí. Es exactamente eso, como mientras tú estés haciendo lo mejor con lo que tienes y te sigues preparando y sigues aprendiendo, pero eso me parece muy buena reflexión. Y algo que también quiero aprovechar aquí en decir es que yo he compartido mucho con otras amigas que son mamás, con amigas que son nannies también. He dicho, yo he experimentado varias cosas de lo que es la crianza, de ver con unos lentes lo que podría ser cuando yo tenga hijos, pero algo que no he experimentado es esa culpa, porque no son mis hijos.
O sea, yo puedo esmerarme en hacer lo mejor que yo puedo y estoy contenta con lo que yo hago y el conocimiento que he ganado y lo que he leído y lo que me he preparado, pero la culpa no va a existir. Yo puedo estar un fin de semana, puedo estar relajándome, yendo a desayunar con mis amigas, voy al parque, hago ejercicio y no tengo la culpa de que los niños. Sí, O sea, sí. yo Si me están puedo bien, si están desconectar. mal, sí. Y una mamá siempre tiene la culpa de, ay, oye, me siento, yo lo he escuchado de amigas, de que vienen de, no sé, digamos que se animaron a venir a visitarme un fin de semana y se quedaron los niños con el esposo, que es el papá, ¿sabes? Es el papá. Entonces, como que, ay, es que me siento como que no me siento a gusto porque siento que como que estoy aquí yo este fin de semana y los niños allá y es como esa culpa de deberían estar aquí, no debería de estar aquí y ese idioma como dijimos en este segmento, como el idioma de la maternidad es la culpa, ¿no? Como siempre está presente y como yo digo, wow, eso no Sí, lo siento. ahorita no lo tienes, pero fíjate, esto que mencionas, qué importante porque si esta amiga tuya que es mamá, que decide irse un fin de semana a convivir con su mamá y siente culpa de dejar a los niños, aún así sean su papá, que es la misma cosa mamá-papá, viéndolo desde una perspectiva, es porque también hay mucho campo en este tema sobre lo que genera la sociedad en relación a provocarte una culpa. Y es ahí como decir, nadie me está señalando, vamos a suponer, ella fue, en realidad nadie la está juzgando para haber dejado a sus hijas con su papá el fin de semana. Sin embargo, automáticamente lo sientes, pero más allá de que lo sientas como mamá, el instinto, es sentirse observada de que socialmente no está bien visto que hayas dejado a tus hijos con el papá. O sea, yo sí lo he sentido, yo sí me he ido a viajar una semana y dejar a mi hijo con su papá. Una semana, les hablo de una semana que lo llevó a la escuela, lo bañó, le cortó las uñas, o sea, una semana de tiempo 24/7. Bueno, él en su oficina y el niño en su guardería, en su escuelita, pero completamente el papá 100% responsable por una semana con el niño mayor. Sí me ha pasado, tenía como 2 añitos y medio y yo me fui a un viaje por de trabajo, un proyecto que tenía y sí fui señalada, o sea, sí fui cuestionada. ¿Cómo se va a quedar el niño? Y yo, con su papá. O sea, como a ver si papá, o sea, es como, sí, no importa con quién, pero lo dejaste, ¿no? No, es ese choqueo que uno tiene con la sociedad de verlo y te vas a venir sin el niño, o sea. Sí, o sea que a lo mejor hasta cuando no lo experimentas en tu persona, al menos has escuchado que alguien más te lo... Y ya sabes que puede que a ti también. Sí, o sea, lo ligas con tu experiencia. Entonces yo estoy casi segura que cuando tú te conviertas en mamá te va a tocar como, no, es que yo vi que a mi amiga la cuestionaron o mi amiga se sintió culpable. Entonces ese mismo verso de que ella se siente culpable te lo contagia. Entonces tú también deberías de sentirte culpable porque a lo mejor, ¿y qué tal? La mamá que se haya ido y que sienta una libertad, o sea, por ejemplo, está dormidito el niño y ahorita yo me siento una tranquilidad de estar aquí grabando, a lo mejor voy a ser juzgada de que, mírala ella haciendo sus cosas y, ¿sabes? O sea, pero tenemos que aprender a decir las cosas como son. Yo me siento feliz, satisfecha, plena como mujer, a pesar de que soy mamá, el hacer cosas para mí, por mí. Y ellos, se ve reflejado con ellos, ¿sabes? Si tú estás feliz, tus niños van a estar felices. Sí, yo aquí les invitaría también para las personas, las mamitas que sienten esa culpa y ese lenguaje, yo les diría, reflexiona, ahorita lo decía Mara, reflexiona si ese sentimiento de culpa por una cierta acción, o sea, la acción del ejemplo de la mamita que mencionaste es, estoy de viaje y dejé a mis hijos. A ver, específicamente esa situación en tu vida, ¿la decidiste tú, la decidió tu pareja? Está bien. Punto. O sea, no hay más que escarbarle, porque entonces qué feo que decidas hacerlo y luego te arrastre ese sentimiento negativo. Entonces, pues no lo hagas si lo vas a hacer con ese duelo, porque no lo vas a disfrutar mejor. Si deciden, si van a ejecutar una salida al cine con las amigas y encargar al niño o al bebé, tomen la decisión de lo voy a hacer aunque sea juzgada. Lo voy a hacer
con tú y la culpita, pero me la voy a pagar. Ese botón no lo prendan. No prendan el botón de la culpa cuando sepan que está el niño seguro y que ustedes están haciendo lo correcto. Claro, y ahora en el tema del testimonio donde habla de sentirse culpable siendo niñera de alguien más y sus hijos en guardería. Buenísimo, ¿qué opinas? Como estaba platicando con una amiga que también fue nani y yo la conocí cuando estaba trabajando con una familia, pero ahora ella continúa de nani, pero ahora es mamá también. Okay. Platicando con ella me dice, sí, ahora en un par de meses voy a meter al bebé en la guardería y yo voy a seguir trabajando de niñera. Y yo como, oye, justo es como el testimonio que nos comparten para una siesta a la vez. Y le dije, cuéntame, ¿qué sientes? ¿Sientes culpa? Dice, claro que siento culpa. Dice, pero esta es la manera en la que yo lo estoy viendo. A ver. Dice, si yo trabajara para una oficina, digamos, abogada, y yo meto a mi niño en la guardería, sí te llegan a juzgar como que, pues prefirió su carrera, pero no te juzgan de la misma manera que si yo estoy trabajando cuidando a otros niños. Dice, pero al final de cuentas estoy trabajando. Y yo como que dije, oye, no lo había visto de esa manera. Sí. Eso es un trabajo. Es que es bien incongruente, como si vas a cuidar niños, cuida los propios. No, a ver, separemos. No es que esté cuidando niños por cuidar niños. Es un empleo al que estoy capacitada, al que me pagan, al que sé hacer bien, al que me gusta. Y también yo le daría como otro ingrediente de saborcito rico, es el qué padre que aprendiste un nuevo juego con el niño que cuidas para que vengas y lo apliques con tu hijo, ¿no? O sea, me parece como que puede ser muy agotador, porque seguramente es muy agotador. Más que nada es como ese juicio, el decir, si es tan cansado y necesitas tanto de ti para cuidar a alguien, pues que sea el propio. Pero también lo puedes ver como sigues en la capacidad y habilidad como ser humano, como mujer, el poder entregar amor, crianza, maternidad a uno y al propio. O sea, yo lo reconozco y lo felicito, lo aplaudo más que la abogada, sin quitarle mérito a la abogada. O sea, qué padrísimo que una mamá pueda trabajar. Que te alcance para dar ese amor, sí. O sea, me parece espectacular y también sentir que y puede ser como decir, bueno, ¿y qué tal? Y todo el amor y la paciencia se lo va al pagado y luego llega con el otro pero uno como mamá sabe que tiene que hacerlo mejor, entonces... Y de hecho ella me compartió, me dice, de hecho siento que cuando voy por la guardería, terminé mi jornada trabajando de niñera y yo sé que estos tiempos que tengo 2-3 horas con mi hijo son preciosas, que estoy al 100 con él y yo como, wow, o sea, porque... Dice que quizá si yo estuviera ya 12-14 horas con el niño, ya sería como, ya siento que le di calidad 2 horas y las demás estuve como, híjole, no tengo pila. Entonces llegó con la pila de, este es el tiempo de calidad que tengo con mi hijo o hija y la voy a aprovechar. Y eso sí me pasa y las mamás de tiempo completo por ahí se identificarán conmigo. El cuando estoy con mi niño chico que lo tengo en casa todo el día, sí llega un momento en el que ya perdí esa... ya dejo de valorar el que lo tengo en casa en cierto momento, porque si el agotamiento es muy demandante y porque tengo que hacer cosas en casa y porque me siento abrumada, porque quisiera hacer esto pero no hago. Entonces no es lo mismo el poder tener contadas horas para gozártelo y disfrutarlo, a sentir de que no, pues si no lo atendí a las 11, que sea a las 12 o a la 1 o a las 4 o a las 6 o a las 7 o sea, se vuelve como, pues no le doy tiempo de calidad ahorita, pero no importa, lo tengo todo el día. Y casi termina siendo como, se te acabó el día y no hubo ese momento de calidad. Yo antes de acostarme como, ay, caray, hoy no peleé al niño en todo el día, no peleé en el sentido de ese tiempo de calidad, ¿no? Sí, o sea, anduvo atrás de mí echando lavadoras y lavando y todo, pero en realidad no sentí que, ok, soy para ti. ¿Qué hacemos, bebé? Te a conectar directamente. Vamos a conectarnos. Me han pasado muchos días en los que siento que de noche, ay, que si cuida Hansel, o sea, ya lo sé no tan automático, pero qué bonito las mamás. No juzguemos a las mamás que cuidan hijos de otros para eso. Es un trabajo más. Aplaudámoslo porque tiene la capacidad de abrazar a uno, llegar a su casa y volver a abrazar al propio. Y aunque no fuera por la razón económica, pienso yo que también pues somos humanos, ¿no? Y tenemos cierta capacidad que también se agota. Entonces, también he escuchado casos de niñeras o que prefieren trabajar para 2-3 familias a la semana
Y qué curioso funciona, porque sí me ha tocado, o sea, yo tengo mi trabajo de full time, que es estable en la misma familia por el resto del año, ¿no? O por el resto de los 6 meses. Pero conozco casos de niñeras que prefieren trabajar para 3 familias diferentes en la semana porque dicen que se siente como, ok, el lunes vi a niña A, el martes veo a B, el miércoles otra vez niña A, y como que esa paciencia se vuelve a regenerar, porque no es la misma, no es el mismo niño, la misma niña que estás como que, híjole, ya se acumuló. Yo creo que yo sería de esas niñas. Las que prefiero. Sí, siento como que yo sí soy, necesito diferente, ya, como que Sí, los y hijos por eso, propios no los podemos un día diferentes al otro, pero los cuidados sí siento que sería una dinámica. te vuelves a regenerar. Sí. ¿Qué es lo que sucede con esta parte de las mamás? De que aunque, porque le preguntaba a esta misma amiga, ok, digamos que quitemos la economía de la página, digamos que no necesitas trabajar. ¿Qué decisión tomarías? Dice, yo seguiría trabajando porque yo necesito renovar esa energía para volver con mi hijo y decir, Sí. aquí estoy, Sí, aquí sí, estoy. la entiendo perfecto, la entiendo perfecto. Y es eso, estamos hablando mientras los niños no entran a la escuela, porque ya cuando entran, sí, ya tienes ese respiro. O sea, ya el niño, sí, las mamitas que nos escuchan, las niñas que nos escuchan y sus niños ya son mayores de 5 o 6 años y van 8 horas, 5 o 6 horas a la escuela, pues ya regresan y ya estás en ese tiempo. Estamos hablando de personitas, bebitos que están muchas horas en casa. Sí, porque entran a la escuela que a los 3, 4, o sea, te tuviste que aventar. En Estados Unidos, pues a los 5 la pública. O sea, por eso digo, 5 años que te la aventes sola de... No, sí está de loco, no importa si son propios, yo creo que sí, tanto hasta para el niño, o sea, deja tú la mamá y la energía que necesita, sino la dinámica del niño de socializar, de tener, de aprender de otras personas. De otras personas. De observar, de aprender. Ahorita hablábamos y antes de pasarnos al último, la sección, antes de soltar este tema de la culpa, el lenguaje, la comparación que hablaba, me gustaría mencionar el tema de que cuando vemos estos personajes en las redes sociales que muestran la perfección, hay mucho trabajo en equipo detrás de ese video perfecto. Ah, sí, claro. Y hay esas niñeras como Mara, como muchas de ustedes que nos escuchan, hay ese equipo, hay esas cuidadoras que están logrando que ese video de 15 minutos, de 1 minuto, sea perfecto, ¿no? Voy a decirlo entre comillas, porque es ese video donde la recién parida sale perfecta o donde su vida y las niñas o sus hijos son perfectamente peinados y cuidados, pero hay alguien que hizo ese trabajo y que muchas veces creemos que esa mamá está mostrando el super mamá todopoderosa, el superpoder de que peine a las 3 niñas perfectas, las cambié, las bañé, no lloraron, ya desayunaron, ya hicieron su snack, ya les hice el lonche, y la casa está perfecta para el video, y me muestro como la mamá del año. A ver, probablemente lo logró, pero yo creo que es la minoría en relación a las que tienen a muchas maras detrás de bambalinas, ¿no? Quiero o sea, cuéntame, Mara, cuéntanos cómo te gustaría tú como cuidadora de tiempo completo, como la que aporta en familias, en cuidados de los niños y todo, el reconocimiento hacia los cuidados que no se muestra en redes. ¿Te parece bien, te parece mal, hasta qué grado o cuándo sienten la invisibilización de las que están detrás de una mamá que se presenta como la supermamá? Sí, yo pienso que es un trabajo que hacemos que muchas veces es invisible, porque para empezar, bueno, se termina tu jornada y es como que ya vete a tu casa, ¿no? Y este lazo que tuviste con ellos, o cuando se termina tu tiempo con la familia y es como que, bueno, bye, nos vemos, y tú como que, ay, y este amor que tengo, o sea, que construimos, o sea, es como ya le tienes que dar borrón. Es muy duro y sobre todo hace como un par de meses estaba leyendo un artículo que hablaba precisamente, me llamó la atención, porque decía, en las familias americanas, la nanny es como la que estorba, por así decirlo, con un lenguaje de como yo lo entendí, ese texto, porque está metiéndose como en la idea de esta familia perfecta, mamá, papá, hijos, y todo es perfecto, ¿no? Entonces es como... Entonces, si se estás idealizando esta idea de mamá, papá, hijos y no necesito a nadie más,
pero en realidad sí existen nannies, sobre todo aquí en Estados Unidos, que es muy común el decir, y bueno, y también hay casos de la abuelita, el tío que ayuda, pero el ignorar que existe. Entonces, ¿qué pasa con esa, cuando pones esa idealización? Pasa que pues todo mundo cree que no está haciendo lo suficiente. Que, oye, porque ella sí lo puede hacer y yo no lo puedo hacer. En este caso de las mamás influencers que suben toda la vida perfecta sin nombrar quién ayuda, quién hace esto, quién hace el otro, crea esta expectativa que dices, oye, o sea, estoy viendo este video y acá en pijama con un chongo, ¿no? Y como de, ¿qué está pasando conmigo? Porque no estoy pudiendo hacer ese nivel, ¿no? Como has de creer que no eres suficiente, ¿no? Y eso mismo sucede cuando no se reconoce nuestro trabajo, que estamos ahí como en la puerta cerrada. Y, y daña, siento que daña esta perspectiva de que puedes solo y daña la perspectiva de que no eres suficiente, que te falta hacer más trabajo. Entonces yo creo que debemos de normalizar más esta idea de que todo es en equipo, o sea, esto no se puede solo. La no realidad de que todo es en equipo. Uh-huh. Y el que lo está intentando hacer solo está batallando y muchas veces, como uno batalló, pretende que el otro también batalle, ¿no? Es como, creo que en la mentalidad de antes, ¿no? De, por ejemplo, digamos, tienes las que tenían 15 hijos, 12 hijos, y luego me imagino que en una familia moderna con 2 niños, ay, mamá, voy a meter a los niños a guardería. ¿Y cómo crees que le hice yo con 15? O sea, tampoco lo hiciste sola, ¿sabes? Sí. Digamos, los mayores cuidaron a los menores, uh-huh. y o sea, también hay una verdad disfrazada de una mamá súper poderosa donde estoy segura que tus hijas mayores cuidaron a los menores mientras tú estabas embarazada y dormida, o sea, una cosa así. Pero es eso que el no querer visibilizar la realidad, o el decir, si la batallaste aunque tenías cierta ayuda, es como decir, yo batallé y salí de ahí, te toca batallar. ¿Por qué? Sí, o sea, ¿por qué? Aquí la cuestión es, definitivamente estamos viendo un pedacito del escenario. Detrás de bambalinas hay mucho trabajo, entonces cada vez, mamás, niñas, que ustedes vean esta perfección de la maternidad en las redes sociales, esto que quieren mostrar, cuestiónense y visualicen que probablemente, no todos los casos, pero muy probablemente detrás de esa mamá que está mostrando, buscando una perfección en redes, mostrando esa parte, haya algo detrás, ¿no? O sea, haya muchas personas detrás que están logrando que ella pueda mostrarse de esa manera. Entonces, no se comparen con esta mamá está haciéndolo así y yo lo estoy haciendo así, no, porque seguramente tú lo estás haciendo muy sola o con muy poquita comunidad o con una comunidad que de vez en cuando te aporta a una mamá que tiene de tiempo completo a 1, 2 o hasta 3 personas que le están apoyando. Sí, porque también sucede, conozco familias que contratan a 3 niñeras, ¿no? O ya sea una para cada niño, o que termina este turno, empieza la otra, termina este turno, también, empieza la otra. O sea, donde tengas el turno completito, la persona que está ahí, ¿no? Y también imagínense cómo serían o busquen estos ejemplos en las redes sociales, estos perfiles, estas cuentas que muestran eso. O sea, yo sí he visto y se los reconozco y se los aplaudo cuando si están haciendo un video o algo y pasa por atrás, la visibilizan a la persona que está en ayuda. O dicen, ay, qué bonita la peinó la nani. Ay, sí, como que existe en el verso y que puedan exponer que hay alguien que ayuda. Y estas mamás que no han mostrado a sus cuidadoras, no tanto mostrar el rostro o el nombre, simplemente que no le han mostrado a sus seguidores o a su público que existe alguien detrás de ellas, las invito a que lo cuestionen, ya que lo valioso que fuese el que no quieran mostrar algo que no es, que es una mamá que lo hace todo, ¿no? Sí, una realidad distorsionada. Una realidad distorsionada, una realidad media, una realidad medias. Entonces vemos las niñas peinadas perfectas, pero creemos que lo hizo la mamá porque es la única que sale en pantalla. Sin embargo, fuera muy distinto el que la mamá pudiera decir qué linda le quedó el peinado a la persona que se los hizo, ¿no? Sin ponerse como... Siento que hay muchas que se ponen como la banderita de... Sí, porque... Se cuelgan, ¿cómo se dice la frase esa? Se cuelgan el mérito que no precisamente les corresponde, independientemente que sean sus hijas, independientemente de que pagó a la niñera para que las peinara.
el hecho de que están peinadas y las puedes subir a las redes peinadas porque alguien más lo hizo por ella, ¿no? Entonces, claro. es como ese aplauso, ese reconocimiento. A las mamás las invito a que lo externen, a las que creen que pueden aportar, porque eso ayuda a la comunidad, ayuda a decir, y no pasa nada que digan, claro, pues lo puedo hacer porque tiene ayuda. No, qué bueno, ojalá yo tuviera. Sí, todos necesitamos, o sea, caer a esa realización de que no podemos solas, no se puede. Sí, aceptémoslo y ya está. Ya estamos, sí, claro, ya estamos claro. Aquí metidos. Ok, pasemos a nuestro último bloque. Bloque de testimonios. Que es sanar mientras criamos. Me encanta este tema. Sanar mientras criamos. Aquí tenemos 2 testimonios. Ok, va el primero. Desde que mi hijo cumplió 3 años, todo ha sido más retador, pero soy consciente de ello. Pido perdón, reflexiono y sigo trabajando en mí misma para ser una mejor madre cada día. Segundo testimonio. He pensado en tener au pair, pero me aterra porque siento que venimos muy inexpertas y con ganas de todo menos de cuidar a niños. Entonces, ok, también son 2 escenarios muy diferentes. En el primero es de una mamá que fue nani y que parece que dice, ok, es retador, entre más creciendo vienen nuevas cosas que voy viendo, que no he experimentado. Pero que la parte bonita que me gusta aquí es que reflexiona y pide perdón. Porque eso es muy importante decir, no significa que no vas a cometer errores, pero si los cometes, pues hay que ser evidente de que, oye, esto es lo que sucedió, ¿no? Y en esto mismo que está compartiendo esta mami, que era nani, me gusta esta parte de cómo se ha vuelto más retadora. A veces me cuestiono eso en cuanto a mis 10 años de experiencia. O sea, yo he cuidado, mi expertise es más en infantes. Okay. He cuidado adolescentes, pero no como primador cuidario. Fuerte. Ajá, cuidador primario, ajá. Entonces, mi duda a veces es como, pues ok, tengo esta expertise en la infancia y ¿qué pasa cuando son adolescentes? O sea, esto ya me va a tocar. Mucho más retador. Sí, ya el hecho de que vaya a ser mamá va a ser completamente diferente. Ahora pensar en etapas en las que, bueno, no estás como preparada. quiera me ayuda la experiencia para niños de recién nacidos, para niños de 1 año, ya sé cómo eructar, ya sé, y luego de repente adolescentes donde, ay Dios. Que es la primera vez que lo hacen. Y aún así yo creo que niñeras de adolescentes que ya serán las menos, ¿no? Porque yo creo que ya es como una etapa en la que ya van independizando. Menos niñera, aún así. Yo siento que la adolescencia cuando es hijo propio, que lo vivo con una amiga cercana, es un reto que te lleva de sorpresas igual que cuando recién tienes al bebé. O sea, como que tienes que ir descubriendo de qué forma el adolescente te va llevando para saber qué tanto vas resolviendo. Es un tema importante. Y yo tengo como ciertas teorías que a veces digo, no voy a hablar mucho porque luego digo, después... Me muerdo la lengua. Sí, me muerdo la lengua, pero mis teorías son teorías, ¿no? Basadas en que yo digo, oye, ok, yo tengo esta teoría de si yo que sigo mucho la crianza respetuosa y todo lo Montessori, para mí es como, es que si tú respetas a tu hijo, si tú los escuchas, el día de mañana que son adolescentes, eso lo vas a ver reflejado. En cambio, si a un niño yo siempre le estoy frenando cuando viene, porque ya sabes que los niños cuando a los 4 o 5 años no paran de hablar y a veces como que necesito un tiempito porque ya, como la manera en que pides ese tiempo de silencio no es como que ya llegué, vete de aquí, o sea, eso hace la diferencia que tu adolescente te va a contestar de esa manera un día, o sea, porque así lo vivió. Es como si yo le contesto todo el tiempo al niño cuando se acerca y yo todo el tiempo lo alejo y lo alejo, en la adolescencia él me va a alejar. Entonces mi teoría es como, mientras yo siempre muestro la disposición de que te voy a escuchar, así ya me dijiste eso 10 veces, y cuando necesito un tiempo, o sea, no significa tampoco de aquí te escucho y me aguanto, o sea, también a veces decir, me parece muy bien, oye, ¿sabes qué? Mañana hablamos de esto porque mira, ahorita ya... mamá necesita salir a caminar un rato, ahorita regreso, o sea, es la manera en que pides ese descanso. El día de mañana tu adolescente te va a hablar con el mismo respeto, entonces esa es como mi teoría y a veces digo, no me quiero morder la lengua el día de mañana no cuando... sé qué vaya a pasar. Sí. Porque yo puedo llegar y decir, yo haría esto, ¿no? Pero cuando suceda... Testimonios de mamás adolescentes, por favor, aquí son solicitadas.
Pero sí, yo creo que la adolescencia y nos reflejamos mucho en cómo fui yo de adolescente, ¿no? Pero hay para mí un factor denominador del adolescente de poder, de empezar a individualizarse. Por ahí veía de una conferencia de Julia Bonilla, y impresionante el cómo decía el duelo de despedir al niño y aceptar que llegó un adulto a tu casa, aunque sea tu mismo niño. Entonces, habla ahí un tema que el episodio de la adolescencia, no se lo pierdan, viene más adelante, que lo tenemos contemplado, pero sí es bien importante entender ese reto y irnos preparando, por lo menos si no hablando del tema. Las mamás, nuevamente las invito a que manden sus testimonios en adolescentes. Si la adolescencia empezó a los 12, a los 13, hasta los 16 sentiste que no pasó nada grave, pero cómo lo fueron sobrellevando sí, y cada etapa que es retadora por sí misma, ¿no? Porque me acuerdo también una amiga me decía como, cada quien va a interpretar cuál es la etapa más difícil del desarrollo de los niños, ¿no? Pero casi todos coincidimos en que pues son los primeros años, los primeros 4, primeros 5, ¿no? Entonces mi amiga decía como, no, es que mira, ya tienen 2 años, ya me faltan 3 más y ya voy saliendo de esta. Y yo, sí, pero entras a otra, o sea, sí, no creas que, le digo, es que cada etapa es difícil y cambian lo difícil. O sea, a lo mejor es de diferente forma de diferente. Por ejemplo, yo siempre digo, a mí se me hace como en la etapa difícil cuando empiezan a gatear, ¿no? Y muchos papás como que, ya, quiero que gatee. Y yo, uy, yo que tú me aprovechaba que todavía no gateen porque estás más encima, porque todavía no son conscientes del daño que puede causar y tienes que estar bien, bien atenta. Y luego digo, pero cuando tienen 4 o 5 que están en la etapa del por qué, y por qué, y por qué, es retadora porque ahora tienes que tener esa paciencia de la manera en que vas a contestar, de las respuestas que te das cuenta que no tienes una respuesta, o sea, no. de, ay, ¿por qué? ¿Cómo funciona la lámpara? Y tú, Ay, sí. de hecho, tampoco sé, ¿no? De hecho, investiguemos juntos. Sí, entonces, como digo, cada etapa tiene algo difícil y pues vas a ir aprendiendo. Es como respira, empápate de la gente alrededor, de la gente que ya ha vivido esa experiencia y sobre todo gente que esté similar en el tipo de crianza que tú también estás aspirando. Para saber cómo responder. Y también importante esto de lo que vas mencionando para en cada etapa cómo te autoencuentras. Y siempre decimos eso, esta sección que es como sanar mientras vas criando y todo, el cómo te reflejas a través de esa etapa. Y yo creo que tu herida va a salir con tus hijos o con los niños que estás cuidando en la etapa en la que los niños te reflejen cuando se generó esa herida. Y bueno, pues aprovechando el tema de sanar de la infancia, todo esto que estamos comentando, sí me gustaría compartirles el testimonio de otra mamita para alzar su voz. Me hice consciente de mi herida de la infancia cuando se generaba el momento de jugar con mi hijo de 5 años. Quise alargar esos momentos de tiempo largo para sentir que sanaba lo mucho que a mí me faltó el que mis padres jugaran conmigo a las muñecas o aunque sea a los juegos de mesa. Esta mamita nos comparte el que identificó al momento de tener un hijo, de que el hijo tuvo 5 años y entonces el sentarse a jugar con él al juego y a los carritos, las muñecas, el juego de fantasía, identificó como que lo estaba disfrutando más allá de rol mamá-hijo, sino el rol esa niña interior que le faltó el tiempo de un adulto, de su papá, mamá, el jugar, ¿no? Entonces, nos comparte el testimonio de la sanación de su niña, el poder ella hacerlo con su niño. O de la reflexión que tuvo de por qué estaba haciendo eso, ¿no? Porque mencionas que lo alargaba. Sí, que buscaba que el juego fuera más largo. Por ahí detrás del testimonio así por escrito, sí me compartía como de forma más informal el decir, es que luego yo veía como que tenía sueño y andaba llorando. No, juguemos a los carritos. Y lo digo, pues era por entretenerlo. No, era porque yo sentía como que juguemos más. O sea, la sensación de quiero que tú sepas que yo sí voy a jugar contigo, ¿no? Y ella decía, no, sí, y mis papás, pues ella me compartía que recuerda su infancia en la que la educaron perfecto y mucho amor y cariñosos, pero el hecho de cruzar las piernas en la alfombra, sacar el juguete y bien, juguemos.
pues no lo vivió. Ujú. Y no lo vivió en el sentido de, yo creo que a lo mejor los invitaba, ven mamá a jugar a las muñecas, no puedo, estoy ocupada, o más tarde, o la mamá también como, pues que me voy a poner yo a sentar las muñecas a eso, ¿no? Por ahí nos compartía Mara en un episodio que no es ese tu fuerte, el crear el juego de la fantasía. Sí, y pienso yo que, por ejemplo, ahí es muy importante, pues cada niño tiene una personalidad diferente y un lenguaje de amor también. Entonces, cuando al niño le es muy importante ese tiempo de calidad, a lo mejor ella que está reflexionando, ya entiendo por qué estoy tratando de alargar este momento con mi hijo, es porque quiero que sepa que aquí hay una mamá que va a jugar con él, pero a lo mejor al niño no le importa eso, ¿no? Sí, probablemente tenga otro lenguaje. Y ella, él era como está hablando desde esta herida que ella tuvo, ¿no? Como es que yo quería que un adulto se sentara conmigo pero a lo mejor también analizar, a lo mejor no era en sí que el adulto se sentara contigo a jugar, pero tener esa conexión. Y por eso yo digo, esa conexión se puede formar en diferentes partes, no solamente el sentarte a jugar. Sí, no, o en calidad de tiempo. Calidad de o sea, tiempo. probablemente no es que se sienten a las muñecas, a los perritos, a los superhéroes a inventar cosas, pero sí el sentido de estoy aquí para ti, ¿no? Estoy aquí para ti, ya sea juegos de mesa o sin juego, O puede estamos ser también cocinando cocinar, juntos, sí, ajá. echar la ropa a la lavadora, pero sentir que lo hacemos juntos y ahora tú una prenda y ahora yo la otra y hacer el juego de la lavadora en vez de 15 minutos de echar ropa, a lo mejor te dura 40 minutos, pero fue divertido junto con tu Y niño. ojo aquí que no es lo mismo decir, pues vamos a cocinar juntas, ¿no? Y la mamá pensando de que corto los tomates, lávalos, mételos aquí. Eso no es el tiempo de calidad que el niño busca. El niño busca como de que vamos a cortar los tomates, mira, déjame te ayudo cómo, a ver, saca tu cuchillo especial, que no sé qué. Oye, ¿cómo te va en la escuela? Oye, ¿y qué pasó? Ese es el tiempo de calidad. Sí. Eso no es nada No más. es dirigir el cómo lo haces, ¿no? Sí, porque a lo mejor dices, sí, pero es que siempre hacen el lava la ropa conmigo y, bueno, pero ¿estás conectando o nada más estás diciendo, haz esto, haz esto, haz esto? O sea, eso Sí, no. es diferente la sensación de realmente me está importando el que participes y te estoy dando el espacio a que me compartas si te es divertido o no te es divertido cortar los tomates. No quiero cortar los tomates porque es peligroso, porque no me siento confiado. Bueno, entonces a lo mejor hacer otra parte del preparativo, pero el que se sienta que te involucro más allá que te dirijo. Sí, y es la parte de que el niño se siente visto, se siente conocido. Yo de uno de los libros, pues siempre tengo mucha literatura sobre la crianza, ¿no? Y en este libro hablaba de cómo es importante para los niños que se reconozca su individualidad. Entonces, que la mamá, el papá sepa que a mi hijo le encanta el chocomil con la leche calientita. Para ellos es como que cuando tú le das el chocomil, es como de que mi mami me quiere mucho porque me está dando esto, ¿no? Claro, ese lenguaje del amor es lo mismo del café. O sea, cuando mi esposo me prepara un café, él sabe cómo me gusta el café, no llega. ¿Y cómo lo quiere? Es como esa sensación de realmente aprendió a hacerme el café como me gusta porque me está demostrando a través de servirme un café que es como a ti te gusta porque lo estoy haciendo para ti. Igual en el niño sucede eso y ese es el lenguaje del amor de calidad de tiempo, ¿no? En esta mamita nos comparte a mí lo que yo puedo así resaltar y poner aquí en reflexión es que se hizo consciente. O sea, y ella me dice, a los 5 años, que es como la edad en la que, y el carrito y no sé qué, y ella como, yo juego contigo a los carritos, yo como buscando ese momento, y ella cuando estaba en el juego, juguemos más, y ella decía como, ¿por qué no quiero que esto pare? Y ahí fue cuando dijo, ay, no recuerdo a mi papá que se sentara a jugar a los carritos conmigo, a las muñecas, y es eso, ¿no? Que se puede reflejado en otras actividades, pero ella siente de niña que le hizo falta esa calidad de tiempo. Y todas las mamás sanamos, los hijos, a través de los hijos son nuestros espejos. Yo como testimonio personal con mi hijo mayor, que es como este reto que tengo y cosas que voy trabajando, el tema de líder, ¿no? O sea, el tema de, yo le digo el jefecito, pero el jefecito y yo me autonombro como jefecita, o sea, sí tengo esa personalidad de dirigir, de tráeme esto, pásame aquello, o sea, de dar la orden, de dar la indicación, de dar la acción que se va a hacer en mi entorno, ya sea de trabajo, ya sea de familia, ya sea...
Y mi hijo es así, o sea, él lo observa y él lo trae y él lo hace, entonces a mí me reta, porque claro, no es lo mismo vengo yo y genero como un cierto liderazgo en el ambiente y muevo las cosas medio lo que creo que conviene, con límites y habrá gente que le guste, no le guste, pero bueno, medio así me manejo y mi hijo lo hace en la casa, entonces de repente sentirte con una yo, pero de 4 años, pero que yo parí, es como retador. Sí, es súper retador y ahí son las cosas en las que digo, wow, cuando mamá, Chocomil, así, o sea, sí. Y es donde yo digo como, ahí es donde hay que poner mucha atención en cuanto, ¿de dónde sacan? Pues de uno, ¿no? Por ejemplo, yo no le enseño a los niños a decir salud al decirles, por ejemplo, estornudo, dime salud, o sea, no. Cuando ellos estornudan, yo les digo salud y hasta hago una entonación para que la repiten, o que bless you. Entonces, cuando yo estornudo me lo repiten. Y yo lo mismo con el gracias, ¿no? Cuando ellos me traen algo, thank you, o sí, cualquier cosa, oh, thank you so much. Y luego de repente escucho que ellos lo repiten, ¿no? Entonces, cuando escuchamos a alguien que es nuestro espejo, eso te da como esta entrada de reflexionar, como, ya sé dónde está sacando esto. Sí, ¿no? sí, es el... Y ahora lo voy a hacer, bueno, les cuento este testimonio en cuanto a relación a mi hijo, que yo me veo reflejada en él, pero como un choqueo, este reto de tienes 4 años y yo soy la mamá, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, y ahora les cuento como desde más atrás, que mi mamá cuenta esta historia y se las comparto, en donde ella me cuenta, ¿no? Yo tendría 6, 7 años y estábamos haciendo una actividad, no recuerdo qué, ¡ay! ¿Por qué eres tan atrabancada? Como que ella cuenta que hizo ese comentario mientras estábamos haciendo algo, no recuerdo, y una tía, o sea, le dice a mi mamá, pues, ¿a quién crees que se parece? Uh-huh. Y mi mamá como que volteé a verla con cómo, o sea, no le captaba, ¿no? Y nomás fue como como ahí te lo dejo de tarea. Y mi mamá lo cuenta ahorita con mucha gracia porque pues fue para ella No lo había visto. Caray, o sea, ¿sabes? Cuando, ay, ¿por qué eres tan arrebatada? Y yo soy atrabancada, soy como brusca, como... explosiva. Como... Sí, o lo hago rápida y como quede, como más así, acelerada. ¿Por qué eres tan atrabancada? Como que se desesperaba, pero no se había visto a través de mi espejo donde yo soy atrabancada porque mi mamá es así. Puede ser perfeccionista en unas cosas y si no queda y le da, pero en realidad bate el huevo arrebatado, ¿sabes? No es como ese movimiento dócil y hasta que le quede, sino y así siento que soy yo, así veo a mi hijo y bueno, entonces como que lo voy observando. La idea de esta sección y de esta reflexión es que podamos ser conscientes. Mamás, niñeras, las invitamos a que despierten eso donde les toca, ¿no? O sea, despierten ese espejito con ese niño que estén cuidando, a Mara le ha pasado y puedan ser conscientes despertarlo. de despertar. Porque criar y sanar van de la mano si lo permites. Si lo permites, esa es la palabra, si te permites explorar, porque están ahí esos niños para enseñarte algo, pero que no tengas miedo a decir, ay, caray, mi hija es arrebatada, yo soy arrebatada. Y yo poderlo decir aquí abiertamente, aunque medio se vea cruel, que Kirse es una jefecita y su hijo es un jefecito, y más allá de querer esconder que no me etiqueten por una personalidad así, es aceptar que yo debo de trabajar la forma en la que me dirijo. O sea, si yo le digo a mi esposo, ay, se me acaba el café, no es lo mismo a decir, mi amor, ¿me sirves otro cafecito, porfi? O sea, es la misma solicitud completamente diferente. Yo sí me he hecho consciente de, ay, se me acabó el café. O sea, sí lo he hecho. Y en mi hijo cuando, Chocomil, lo ves inmediatamente de, oye. Oye, entonces, ¿cómo es que crezco yo como persona? ¿Cómo mejoro mis modos, que son pesados, el pedir más café, viendo a mi hijo haciendo cosas que de principio no me van a gustar? No me va a gustar que me pida el chocomil así, pero tampoco a mi esposo le va a gustar que yo le pida el café así. Exacto, es como esta invitación de el cambio de los niños, algo que vemos que queremos cambiar, va a cambiar por el ejemplo de nosotros, no diciéndole, dime por favor, o sea, él lo tiene que escuchar de alguien para que lo pueda empezar a aplicar. Entonces es una invitación muy bonita porque si ustedes lo permiten, o sea, como hay que eliminar un poco es que yo soy la mamá y lo mío es diferente, ¿no? Es como ábrete a esa invitación de que estás viendo en un espejo
esta personita, ¿no? Y esa personita está formada no nada más de ti, obviamente de su entorno, de tu pareja, Sí, entonces... te está mostrando. Sí, exacto, es la suma de la gente a su alrededor, entonces... Si eres el cuidador primario, ya van 2 veces que volteo la palabra, si eres el cuidador primario, decir, ok, pasa más tiempo conmigo, entonces está sacando esto y esto, ¿no? Y es el momento de decir qué me gusta, qué lo quiero cambiar, en dónde hay espacio para, y pues también la oportunidad de reflexionarlo también viene pues de la tribu que tenemos alrededor, porque si tú eres la que está a cargo de todo, nunca vas a encontrar el espacio para reflexionar, para sentarte y decir, ok, esto es lo que pasó, esto es lo que quiero cambiar. Son cosas muy complejas y por eso es este espacio también, son temas Total. que queremos compartir, que ustedes también nos compartan con nosotros y de esta manera ir formando esta comunidad, este espacio seguro para estas voces, ¿no? Que ya están. Sí, estas voces que estamos haciendo, subiéndoles el volumen y dándoles el espacio simplemente para que sean mejor escuchadas para más personas. Seguramente estas mamitas, estas cosas las han compartido como en corto, pero la idea es que tengamos como mamás, como niñeras, como cuidadoras, las plataformas para poder exponer nuestros testimonios y aprender todos de todos. Claro, y parece que se nos está terminando el tiempo porque esta siesta está llegando a su fin. Este bebito está que se nos despierta. Estamos completamente agradecidas de que nos escuchen, que se hayan quedado hasta el final. Tenemos muchos temas por compartirles, muchas ganas de escucharlas. Mándenos sus testimonios, que este espacio es para ustedes, y agradecidas de todo lo que podamos compartir y que estemos aquí para ustedes. Claro, nos vemos en la próxima siesta.